Bueno, entonces decíamos que tenemos que ver Hechos 16, que nos toca nuestra asignación ahí, Hechos 16. Hasta ahora, lo que hemos visto de Hechos es que Pablo, ya ahora llamado, antes llamado Saulo, ahora ya todos lo conocían por Pablo, había hecho el viaje misionero con Bernabé, saliendo de la iglesia de Antioquía, y empezaba a haber un problema entre las iglesias, que era que había una controversia, porque la mayoría de la gente de la iglesia era judía, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Qué mira ahí? No miré allá, miré a mí. Te estoy cargando. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, esto traía problemas. La gente decía, los judíos decían que había que guardar la ley, ¿no? Y para que sean creyentes. Entonces ahí se arma un debate grande, que ese debate lleva a que se junten los apóstoles ancianos de la iglesia en Jerusalén. Y ese es el famoso concilio de Jerusalén. Eso es al terminar el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé vuelven a Jerusalén y empiezan a contar todo lo que había pasado en el primer viaje. Toda la gente que se había convertido. Había griegos, había de otras razas, etnias, que conocían el Evangelio, que eran transformados, que recibían el Espíritu Santo. Y era un milagro. Pero el problema era, sí, pero ellos no guardan la ley, como debería ser. Decían los que eran judíos de pura cepa. Entonces, ahí salió el concilio de Jerusalén, y del concilio de Jerusalén sale una carta. Y de esa carta dicen que solamente deben guardar, o sea, no, que la salvación básicamente es por la fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe, que no hay más que eso, pero debían guardar ciertas cosas para no ser de tropiezo a los judíos. Y ahí, porque había ciertas cosas, por ejemplo, el comer para los judíos comer la carne con sangre era era algo muy inmundo, ¿viste? Era muy, muy difícil para ellos tolerar ese tipo de cosas. Era difícil comer para ellos comida sacrificada o animales sacrificados a los ídolos. Ya que estamos, y los voy a invitar al debate acá, si nos peleamos un poco, y charlan ahí, me dejan de mirar así como raro. ¿Por qué creen que... No me lo digan porque Dios lo dice en la palabra, pero díganme, ¿por qué los judíos no pueden comer sangre? ¿Qué creen? Tomá mate, ¿Por qué no comen sangre los judíos? ¿Por qué está mal? En Levítico lo pueden comer, si era Moisés o Aarón, Sí. lo decía en Levítico. Paso. Gracias. Estaba en disputa con el pueblo. Bueno, por ahí. Está bien, bueno, eso está en la ley, ¿no? Y Moisés ahí les pedía que no coman, ¿no? La sangre está en la vida. Claro. Hasta hoy en día los judíos practicantes creen eso, que la sangre está en la vida. Entonces por eso ellos también tienen, cuando van a comprar la carnicería, van a comprar una carnicería, no sé si se podría decir judía, pero sí cortes especiales que pasaron por un proceso que dicen está certificado por el rabino tal. Claro. Que ya fue toda desangrada, porque ellos justamente creen que no pueden comer cosas quizás con sangre, porque creen justamente lo que se allí dice que la sangre está en la vida. O sea, igual también, o sea, esas son cosas que ahora que hemos hecho también pasado la vemos, pero nunca nos pusimos a pensar a pensar, además de lo que ya sabemos, ¿no? Y lo que puede decir en el Pentateuco, lo que puede decir quizás de hecho, y lo que puede decir, o sea, que hable de pasajeros judíos, yo que nunca nos puse a pensar realmente por qué no pueden, además de lo que está escrito. No, y está claro, y tienen, creo que está de hecho en un pasaje por ahí, ¿no? Que la sangre está en la vida, no vas a comer de ella, y ahí da la razón.
Para ahí pregunto, no es para hacerme el vanidoso, pero sí para ver si alguno también lo... Es una pregunta que a mí me ha llamado la atención, ¿cuál tenía el motivo? Porque, por ejemplo, ahora no, creo que lo sacaron. Por ejemplo, en el Abasto había un McDonald's kosher, un McDonald's para judíos, por ejemplo. Para que el que quería comer comida judía, porque no solamente es el hecho de que la carne sea así, sino imagínate que si vos cocinas una hamburguesa en una parrilla, pasa un poco con los que son celíacos también, viste que tienen que tener ciertos niveles de cuidado para preparación de la comida, pues se puede infiltrar algo del trigo, avena, cebada, centeno creo que era, ¿no? Entonces tiene que tener ciertas limpiezas. Y lo mismo para eso. O sea, no solamente la carne, sino la cocina y la forma de cocinar. Todo tiene que ver con esto, ¿no? Con la pureza. Y creo que está un poco ahí también, ¿no? El hecho de decir, está ese mensaje. Pero pensá en lo siguiente. Cuando estamos leyendo, y estos eventos están pasando ya en hechos, ya está después de Cristo, ya está el Imperio Romano, hay cierto avance tecnológico, hay ciertas técnicas de conservación, que por ejemplo se usaba la sal, pero cuando estaba la ley, era una etapa un poco temprana, ¿no? Y es más, andate un poquito más atrás, los pueblos antiguos, los primeros, ¿sí? Ahí en la media luna mesopotámica, la que aprendiste en la secundaria, donde se originó la civilización y demás, vos ponés a pensar, ¿cómo conservar la carne, no? La comida, así. Era difícil. Entonces, dicen por ahí, no está claramente parte de la tradición, o más bien del estudio histórico, es que había cierta práctica en los pueblos, en la gente que vivía en ese momento, en que si vos te querías comer una vaca, o por ejemplo un cordero, no era necesario comértelo entero, porque vos si en tu familia necesitas un cordero, hoy podés cortarle la pata, digamos, y te comés la pata. Y el corderito quedaba en 3 patas, digamos. Entonces, claro, tenían esos tipos de prácticas que eran muy crueles, ¿no? Entonces, claro, vos veías por ahí animales medio desmembrados, pero era su forma de conservar, ¿no? Entonces, una manera de distinguirlo, también dicen que el pueblo de Israel, que esas cosas no lo debía hacer. Ellos eran un pueblo santo y no podían demostrar crueldad. Y entre otras cosas, si vos te vas a comer un animal, que no haya ningún tipo de duda que ese animal no tiene vida, que está muerto, ¿no? Eso dice, ¿no? Que tiene vida. Entonces vos lo ves ahí un poco de punto de vista y vos te das cuenta de que no es solamente un rito caprichoso, digamos, decir, bueno, es un rito religioso. Tiene un trasfondo comprensible. Y vos decís, bueno, no, viéndolo desde ese punto de vista, no está mal, ¿no? Fíjate también cuando fue el Éxodo, tenían que matar el corderito, pintar las cosas, y tenían que juntarse, ¿no? Si son 2 familias y para vos era mucho, tenés que juntarte con otro, ¿viste? Y que se coman el corderito para que no sobre nada, digamos, que alcance para todo. Entonces, bueno, eso estaba ahí presente, ¿no? En este tema del... Ahora, ese es el espíritu de la ley. Después está la otra parte, que son los fariseos, que lo llevaron al extremo, ¿no? Y bueno, hicieron de eso su medio de justificación. Y entendieron de que haciendo la práctica de la ley ellos iban a ser santos, pero santos, sino salvos, justificados delante de Dios. Pero es Dios quien justifica, ¿sí? Por el medio que Él puso, que es por la fe. ¿Sí? Así que, bueno, así charlábamos un rato. Pero bueno, llegamos ahí, después sale la carta del concilio de Jerusalén y empiezan a decir, y Pablo tiene una idea ahí, y cuando salen del concilio de Jerusalén, el versículo 34 dice que Silas le pareció bien quedarse en Jerusalén. Y Pablo y Bernabé fueron a Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio a muchos otros. Después de algunos días, ese paréntesis, no solamente son pocos días, sino que son varios días.
Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos que están en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. Y para ver cómo están. Entonces mirá lo que estaba en el corazón de Pablo. Él lo que quería hacer era visitar a los hermanos, quería ver cómo estaban. Porque sabía que este problema de que había gente que quería distorsionar, algunos con mala intención, otros sin, el mensaje del Evangelio, esto iba a provocar una crisis en las iglesias, en los hermanos. Y las iglesias eran nuevas. Los hermanos eran creyentes de pocos años. Y había que cuidarlos, había que enseñarles, y eso pesaba ahí en el corazón de Pablo. Entonces la idea de él era volver a ver cómo estaban aquellas iglesias que se plantaron en el primer viaje misionero. Y ahí surge la disputa, creo que esto habló Fede la semana pasada, respecto a que Bernabé quería llevarse consigo a Juan, que era Marcos, y Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de Panfilia. O sea, en el medio de ese viaje misionero, Juan se había ido, Juan Marcos. Los dejó ahí en el medio del viaje. No se dicen las razones, pero estaba ahí Marcos. A ver si lo tengo por acá. ¿Dónde se fue? Marc se va. Acá, bueno, él los deja acá. Esta ruta verde es la ruta que hizo Marcos cuando se va. Y Pablo, o sea, acá están en Chipre. Hay un video interesante que compartí en el grupo y te muestra todo este camino. O sea, estaban por acá en Antioquía, se toman el buquebús, imagínate la embarcación que iba a Chipre y caminan desde todo el borde de acá, de Chipre. Son muchos kilómetros. Está bueno porque el hombre que hizo ese video, se llama Don Fanning, él calculó el tiempo, el relieve, la geografía, e incluso hizo como un cálculo del dinero, cuánto le salía a hacer el viaje. Y lo traduce a dólares americano. A peso claramente que no lo tradujo, así que así que está interesante porque él te va mostrando fotos de cómo es el paisaje, las rutas por las que caminaron, y te dice cuántos días tardaron, porque bueno, él hace un cálculo, decía, no sé, por ejemplo, vas caminando a tal ritmo, haces tantos kilómetros, ¿viste? Entonces el tipo ahí traduce todo lo que hizo Pablo y el equipo misionero. Y bueno, él se va ahí a Pafos, se toman otra vez una embarcación, el buquebús, el ferrilínea, no sé, o el SeaCat, no sé cómo. Y se va acá a Taría, ¿sí? A Perga, y acá como que Marco dice, bueno, pues fue suficiente para mí, me voy, se fue a Jerusalén. Después, bueno, así en el viaje misionero, esto es primer viaje misionero todavía, Iconio, todas estas partes ya no la hicieron sin Marcos, y habían pasado por Iconio, mira, fíjate en el primer viaje misionero. Bueno, está el concilio de Jerusalén, y acá está la disputa esta que hablábamos. Pablo escoge a Silas y Bernabé escoge a Marcos. Entonces, acá se dividen. Pablo se va con Silas y va a seguir esta ruta, la de arriba. ¿Está bien? Sí. Y después Juan Marcos y Bernabé se van a Chipre, vuelve a Chipre. ¿Qué era Chipre? Era la tierra de Bernabé, de ahí era Bernabé. Y ahí se fue a Chipre y bueno, hizo su obra ahí. Lucas elige no contarnos la historia de lo que pasó con Bernabé. Pero bueno, ahí está esa disputa. Ahora, Fede habló un poco de esto, ¿no? Pero sí quiero que tengas esto en mente. Bernabé fue la persona que cuando Pablo vino de Damasco, llegando a Jerusalén, nadie lo quería recibir. Porque Pablo había sido el que había perseguido a los judíos, el que metía en la cárcel. Lo leímos algunas veces.
Dice que yo consentía en la muerte. Y en alguna parte ahí lo dice muy fuerte. Cuando lo condenaron a muerte, yo di mi voto, dice Pablo, ¿viste? Tenía las manos manchadas de sangre de creyentes, de cristianos. Y llega a Jerusalén, ahora dice que se convirtió. Entonces, natural, nadie lo quería recibir. ¿Y quién fue el que lo fue a buscar? Bernabé. Y lo agarró Bernabé, lo llevó con los apóstoles. Y se acuerdan de ahí que lo recibieron. Y Pablo no podía consigo mismo y seguía a la sinagoga y va y predica y dice, no, esto que estamos creyendo y es el evangelio. Y como terminaba con Pablo, como terminó casi siempre, apedreado, perseguido. Entonces la iglesia de Jerusalén lo manda a Tarso, le dice, andate a casa y bueno, necesitas un tiempo, y lo mandan a Tarso. Entonces Bernabé ve la gracia de Dios en Antioquía, ve en Antioquía un grupo de cristianos anónimos, van por el camino, van trabajando, van haciendo la vida y le predican a las personas y se convierten y hay una ebullición del evangelio y se escucha de Jerusalén, mirá la Antioquía, hay un montón recibiendo el Espíritu Santo, el evangelio, manden a alguien y va Bernabé. Y Bernabé ve lo que el Señor hizo ahí, tremendo, pero necesitaba esa iglesia ordenarse. ¿Y a quién va a buscar Bernabé? A Pablo. Y con Pablo y Bernabé, entre los dos ahí, afirman la iglesia en Antioquía. Y más allá de toda la historia, quiero que pienses en eso. ¿Quién era Bernabé para Pablo? Sí, ¿quién era Bernabé para Pablo? Era un hombre importante en su vida. Entonces vos lo lees y dices, bueno, se pelearon, ya está. Pero otra cosa es estar ahí, ¿no? Estar ahí con el hombre que te fue a buscar, con el hombre que te caminó en el evangelio, que te proyectó a la obra, que te enseñó, que lo viste cómo tratar a las personas. Ahora, pensarlo en esto, no fue un momento duro. Por otro lado, pensá esto. Pablo tenía convicciones firmes, porque Bernabé era Bernabé. O sea, no era más que Pablo también. O Bernabé tenía una historia. Y Bernabé tenía como currículum para echarle encima. Yo te fui a buscar a Antioquía cuando nadie te quería. A Tarso. Cuando nadie te quería, ¿quién te fue a buscar a vos? Papá, te fue a buscar. Y ahora me decís que no querés llevarlo. ¿No querés llevarlo a Juan Marco? Ponete las pilas, Pablo. No sé en qué término habrá sido, ¿viste? La charla. Y Pablo, firme, ¿no? Convicciones firmes. Vos te hablan de quién es él, de quién era él, ¿no? Él entendía que esto debía ser así, y así vivió, y así, por algo el Señor lo usó de gran manera. Ahora, pensá, no sé quién hay en tu vida con esa autoridad espiritual. Si uno tuviera esa personalidad, ¿no? Pensaba yo, de entender y decir, esto es lo que entiendo y mis convicciones son estas. Y lo voy a hacer porque entiendo que es lo que tengo que hacer. Y por no que sea Bernabé, que sea el apóstol Pedro, porque a Pedro también le puso los puntos, Pablo. Entonces, lo que es cierto, y chao. Entonces, era un hombre tremendo, Pablo. Por algo es el hombre más importante de la historia del cristianismo, fuera de Cristo, claramente. Entonces, su conversión desde quién era a la gracia del Señor lo convirtió en quien fue y te das cuenta que fue un hombre tremendo, ¿viste? Pero, cuando lees las cartas de él, vos lo lees como un héroe, lees este libro de si era un monstruo, era sobrenatural. Pero te das cuenta que era un hombre golpeado, Pablo. Una y otra vez decía, yo pasé peligro, pasé hambre. Ahí en Filipenses, cuando pasábamos, viste que él le decía, cuando se enfermó Pastorito, él decía, menos mal que se recuperó, porque yo no quería tener tristeza sobre tristeza. O sea, estaba triste, Pablo, ¿viste? Y no quería que Paprodito se muriera porque le iba a pegar mal todavía, otra mala noticia más, preso. Ahora decís preso y te imaginas a Pablo
flotando en la celda, ¿viste? Como el tipo superado por toda la situación. El tipo estaba dolido, estaba solo. Cuando lees ahí 2 Timoteo, la última carta de él, le dice, tráeme abrigo, todos me dejaron. Alejandro, aquel me pagó mal, que se acuerden todos de él, ¿no? Lo dejó ahí registrado. Dema me ha dejado. Tráeme por favor abrigo, le decía, estaba con frío. Tráeme los libros. Era tremendo, o sea, un tipo... vos te das cuenta que el Señor lo usó grandemente, pero sufrió un montón también, ¿no? Y era un hombre tremendo, Pablo. Bueno, y hay mucho más que por ahí me pierdo yo también. Pero sin duda que vale la pena conocer un poquito cómo el Señor lo usó. Pero bueno, ese era Pablo. En esa situación estaba, ahí empezando el capítulo 16. Entonces el plan original era con Pablo irse con Bernabé a revisar y ver cómo estaban las iglesias y entregar las cartas que surgieron ahí de Hechos, del Concilio de Jerusalén. Y así sale el segundo viaje misionero. Estamos empezando el segundo viaje misionero de Pablo. Terminó el primero, el intermedio del concilio, y empieza el segundo viaje misionero. Y entonces ahí el primer pasaje ya empieza Hechos 16, y después llegó a Derbe y a Listra, y aquí cierto discípulo llamado Timoteo. Acá, bueno, fíjate, dice, vamos a leer hasta el 2, dice, y daba un buen testimonio, llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y daba un buen testimonio de él, los que estaban en Listra y en Iconio. Si nos recordamos, y por ahí nos quedó esa historia, Pablo ya había estado ahí en Iconio. Y esas cosas te dicen muchas cosas. Vos te dicen, bueno, Pablo se fue al centro de Villa Tesey, y después agarró Hurlingham y se tomó el tren, ¿viste? En realidad quiere decir más que eso. No está describiendo cositas así, porque sí, Lucas, cuando escribe esto. Están diciendo muchas cosas. Primero, recordar el estado de Pablo. Pablo estaba probablemente entristecido por su maestro, su compañero, su pastor, se dividió, o sea, se fue por otro lado. Y por otro lado, el equipo misionero estaba corto de manos también. Había que buscar gente. Nos vamos a hacer un tremendo viaje y por lo general, para Pablo las cosas salían de que le iban a meter preso. Así que necesitaban algunos ahí que le brinden algo de cuidado, que informen a las demás iglesias, che, Pablo está preso, necesita tal cosa, ayudas. Había manos requeridas ahí. Entonces acá vas a ver que Dios va formando en estos primeros párrafos, Dios va formando el nuevo equipo misionero para el segundo viaje. Y el primero en ingresar al equipo va a ser Timoteo. Ahora Timoteo, fíjate, acá lo describe como que es un discípulo, dice, cierto discípulo llamado Timoteo. Y lo que puedes saber de él era algunas cosas, que su mamá era judía, creyente, pero su padre era griego. Otra cosa que podés saber, que dicen de Timoteo, que daban buen testimonio de él los hermanos, que estaban en Listra y en Iconio. O sea, Timoteo era padre griego, madre judía. Era requisito para el judío ser de vientre judío. Ahora, había un tema, y ahora te das cuenta de que algo raro hay ahí. No sé, cuando yo lo leía esto, lo leí una y otra vez, y también le decía, bueno, la mamá era Rosa y el padre Alberto. No, quiere decir algo más. Primero termina la primera parte. Pablo llega a Derbe y a Listra, y está en Iconio. En el primer viaje misionero, Pablo había sido apedreado. Y lo sacaron de la ciudad y estaba como muerto. Lo dieron muerto a Pablo. Entonces lo dejaron ahí, o sea, cuando lo sacaron de la ciudad quería decir que, bueno, que se lo coman las aves, ¿viste? No sé. Entonces lo sacan y el relato ahí dice que el tipo se levanta, sacó la ropa y vuelve. Y ahora otra vez vuelve. O sea, ¿no te das cuenta que ya te apedrearon una vez
y volvés otra vez. Era un tipo valiente, ¿no? Vos podés decir era un testarudo, un no sé qué, pero era un hombre valiente. Ahí te habla del valor que tenía Pablo. Él tenía una meta, él le importaba mucho más el estado espiritual de los creyentes en ese lugar que su propia vida. Si tengo que morir, moriré, ¿no? Y si me van a apedrear de nuevo, que me apedreen. Yo voy a ver cómo está la iglesia. Y ese era el amor de Pablo. Te das cuenta que acá, por eso te digo, dice más que fue a tal lugar. Fue a tal lugar implicaba eso, enfrentar a las autoridades que sabían. Cuando yo me imagino la gente de Iconio ahí, decían, los gobernadores, otra vez viene este acá. Aparte, algunos dicen que incluso en ese momento que Pablo lo apedrearon, que resucitó. Porque, bueno, algunos creen eso, ¿no? Sugiere el texto y demás. Algunos comentaristas dicen. Pero imagínate la gente de ahí. Imagínate la gente del mismo lugar, los creyentes de ahí, que lo ven a Pablo volver. Y para ellos es valioso. Este hombre no le importa su vida, que viene acá otra vez para vernos a nosotros, el amor que tenían ellos por él. Y probablemente entre esa gente estaba este chico, llamado Timoteo. Cuando Pablo llega en el primer viaje, Timoteo probablemente tenía 15 años. Habían pasado del primero al segundo casi 5 años. Así que Timoteo tenía menos de 20 años, entre 20 años por ahí decían, y suelen decir que tenía. Y bueno, y probablemente Timoteo lo haya visto. Y bueno, era hijo, primero lo que se dice de Timoteo, que era un discípulo. No era un pastor de la iglesia. No lo describe así. No sabemos si fuera así, pero lo que elige Lucas decir es que él era un discípulo. Era una persona que aprende, ¿no? El discípulo es alguien que desea aprender o que aprende. Pero ese aprendizaje es un aprendizaje de haber visto a alguien hacer ciertas cosas. Entonces es alguien que está dispuesto a aprender y que lleva a la práctica lo que les he enseñado. Entonces te das cuenta ya un poquito de lo que es el corazón de Timoteo. Timoteo era una persona que deseaba aprender. Probablemente Timoteo, cuando haya llegado Pablo ahí, imagínate lo que te decía, llega Pablo otra vez, se juntan todos ahí, y Timoteo ahí, córrase, ahí, se sentaba ahí en primer lugar, deseando oír, ¿no? Y todos lo conocían por eso, porque era un discípulo, ¿no? Y eso te tiene que llamar la atención, ¿no? Es una cosa digna de imitar. Estos son la clase de hombre que Dios usa para la obra, hombres y mujeres, que Dios usa para su obra, que Dios usa para una tarea enorme que va a empezar a hacer Pablo de segundo viaje misionero. Un hombre como él, un hombre que deseaba aprender, un hombre enseñable, ¿no? En otra parte, Pablo mismo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros, ¿no? Y ese es el patrón de las personas que marcan la diferencia en la obra del Señor. No solamente son grandes expositores, grandes y valientes hombres y mujeres, son personas que son enseñables, que cuando les enseñan desean aprender, que están dispuestos a ser corregidos, que están dispuestos a que les marquen cosas, y están dispuestos a cambiar, que estén dispuestos a ser instruidos, que saben que hay cosas que no están bien en su vida y que tienen que cambiar. Y fíjate que eso es Timoteo. Después sigue ahí, dice, hijo de una mujer judía, creyente y padre griego. Ya ahí te tiene que sonar raro. ¿Cómo una judía creyente, piadosa, se va a casar con un hombre que no es judío piadoso? Porque es celoso, los judíos eran recontracelosos, ¿no? De con quiénes se mezclaban. Y viste lo que pasaba con los samaritanos, lo que son los gentiles para los judíos. Entonces, evidentemente, esta mujer, delante de los demás judíos,
no era muy bien vista, supongo yo, ¿no? ¿No te das cuenta que este matrimonio y esta familia era medio, no era del todo ideal? Estaban partida, ¿no? De hecho, cuando Pablo va describiendo la vida de Timoteo, no marca al padre, ¿no? Siempre habla de su abuela y de su madre. El padre como que no, no fue parte, o aparentaría ser, no podemos afirmar tantas cosas. Lo que podés ver un poco más adelante es que esto era un estigma para Timoteo. Vos tenés mamá judía y papá griego. Y por eso estaba marcado en la comunidad. Porque más adelante en el 3 dice, porque todos sabían que su padre era griego. Dice, ahí está marcado ahí, ¿no? Sí, está marcado. Entonces no era ideal la casa de Timoteo, ¿no? Sin embargo, fue uno de los hombres clave en esta era de la iglesia. Fue un hombre que tomó probablemente el lugar de Bernabé. Y fue un hombre que después pastoreó iglesias, afirmó, cuando Pablo estaba preso, era la persona que Pablo mandaba y enviaba, porque era el mismo sentir que Pablo, ¿viste? Así que Timoteo era un hombre tremendo también. Y empezó en una casa que no era ideal, que las cosas eran difíciles, que había criterios diferentes, que mamá dice una cosa y que papá dice otra, que papá por ahí no comparte la fe y que no es un estímulo para el crecimiento. Sin embargo, no fue un impedimento para que Timoteo fuera un hombre clave para la obra del Señor, ¿no? No sé qué piensan, así hablamos un poco, que digan algo. Si tienen ganas, si no, ¿sigo? Bueno, sigo, dale. Interrumpan, digan algo, no hay problema. Ahora, Yo creo que sí, Pablo, como Pablo fue preparado para después aplicar toda esa cosa que tenía adentro para aplicarlo en lo que es la. sin duda, ¿no? Porque aparte hay que tener un carácter para, al mismo tiempo que estás arriba, sentir adentro que todas las cosas que también te pasaron por lo que hiciste, Claro. como las mismas personas que hoy están predicando, esas mismas personas que dicen lo que dicen. Tal cual. Un momento emocional que Sí, sí, sí. cosa de Tal cual. Te das cuenta en Pablo que aún Dios utilizó todo lo que vivió antes de Cristo, ¿no? Utilizó ese mismo celo que tenía, utilizó, no diría la culpa sería el tema, pero vos te fíjate, lo que él fue delante de Cristo, o sea, antes de Cristo, nunca se le borró a él de la cabeza, porque él lo traía, ¿no? Y decía, yo antes perseguía, yo antes los mataba a todos, y ahora estoy preso, digamos. Ahora yo soy el que yo perseguía, ¿viste? Te dice él, más o menos. Si yo hubiera otro yo y el otro se quedaba allá, como era antes, ese mismo a mí me metía preso, procuraba matarme. Entonces es tremendo, ¿no? Y creo que es un ejemplo también, ¿no? De ver que la gracia del Señor, la soberanía de Dios, incluso está en lo que yo fui antes de Cristo, en cómo Cristo llevó mi vida, en cómo Dios incluso usa todas esas cosas para hacer una obra que Él quiere hacer. Pero bueno, eso sí, es re loco, ¿no? Tremendo. Incluso utilizó todos los años que él aprendió del judaísmo. Claro. Porque para después poder entender y explicarle a los judíos Sí. por qué era diferente, era mejor, y que acá el Mesías estaba, Sí. y necesitaba primero conocer a fondo todo el judaísmo. Ni hablar. Entonces, creo que la soberanía de Dios, bueno, creo no, es así, la Sí. soberanía de Dios está desde el vientre de su madre Claro. hasta adelante, ¿no? Y aunque uno a veces dice, pero ¿por qué él fue perseguidor de la iglesia? Claro. Y quizás porque necesitaba pasar por eso para después poder entender
Sí, sí, la sí. cabeza de las otras personas que lo perseguían, poder enfrentarlo. Y viste que en Romanos creo que es que él dice, ojalá si para que Israel se salve, me tengo que perder yo, que me pierda, decía, ¿viste? Que se salven ellos, ¿viste? O sea, no era, y el evangelio es para judío primeramente, después al griego. Le estaba marcado a fuego por su gente, él amaba lo que él fue, o sea, no que amaba lo que él fue, pero de dónde venía, ¿viste? Eh, claro, y aunque él era para los gentiles, ¿no? Era para vos sos para otra cosa, pero todo lo usó el Señor. Pero ¿cómo es la gracia de Dios? Que usa todo. Aún lo que vivimos fuera de Cristo está hecho para que el Señor haga algo con eso. Es tremendo. Y aún también lo de Timoteo, ¿no? Aquel que quizás era menospreciado Sí, por muchos, por tener padre griego, por no haber sido de la fe sí, sí. judía. Es como que una vez que sos salvo, Dios renueva todo eso de tu pasado. Sí, Te sí, puede servir para alguna cosa, pero Dios renueva a la persona claro. te hace nuevo y te permite ser un gran pastor como fue Sí, ni hablar. Timoteo, ¿no? Tomar el lugar de Pablo, imagínate lo que fue para él. Tenía miedo, Timoteo. Por eso le decía a Pablo, no hay espíritu de cobardía, hay espíritu de amor, ¿no? Claro, claro, tal cual. Entonces, porque iba a tomar un lugar, se iba a poner un saco grande, digamos, ¿viste? Pero bueno, fíjate que después dice que daban de buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Y quiso Pablo que este fuese con él. Otra cosa de Timoteo te habla de que los hermanos se lo traen a Pablo y le dicen, che, Pablo, tenés que conocer a este. Tenés que conocer a un muchacho. Este chico diferente. 20 años tenía, menos. Entonces, vení, Pablo. Ahora todos sabían lo que era Pablo. Y entonces veían a Timoteo y dicen, este muchacho tiene algo especial. Y vos, Pablo, lo tenés que conocer. Y fíjate el buen testimonio que Timoteo tenía, ¿no? Y estas son las personas que también son útiles para la obra del Señor, los hombres, las mujeres que Dios usa en la obra del Señor. Son reconocidos por la iglesia, ¿no? Por su testimonio y por la obra que tienen. Y ese patrón lo ves una y otra vez ahí en el Nuevo Testamento, en la elección de las autoridades que venían ser de la iglesia. La iglesia tiene un rol, es reconocer a las personas. Pero este hombre tenía cualidades que hablaban por él y que la gente lo veía. Y entonces ahí la gente lo vio y lo vio a Pablo y dijo, Pablo, este es el hombre. Y te das cuenta que somos llamados, ¿no? Todo aquel que quiere formar parte de la obra del Señor y que todos somos llamados a hacerlo, tenemos que ser esta clase de hombres, de mujeres, que los demás puedan ver, no porque buscar la adulación del otro, sino que sea tan evidente tu testimonio y tu obra que lo único que tenga que hacer la gente diga, este es, está reconocido, listo. Esta es la persona que marca el Espíritu Santo. Mirá sus dones, mirá su trabajo, mirá su testimonio. Y todo eso es el clic y decimos, bueno, listo, no hay mucho que decir ni discutir, es esto, es este hombre. Así que este era Timoteo, tremendo hombre. Y ahora seguimos, ya se nos fue el tiempo, y la idea era ver todo el 16, pero no llegamos ni al tercer versículo. Pero, fíjate, dice, quiso Pablo que fuese con él, tomándose el circuncidó por causa de los judíos que había en esos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, Timoteo tampoco estaba circuncidado, que era una costumbre de los judíos circuncidar, quitar el prepucio del niño al 8º día. O sea, ahí otra vez te da marca de lo que era la casa de Timoteo. Era dual, ¿no? Pablo cuando le escribe también ahí 2 Timoteo le dice que de la niñez ha sabido las sagradas escrituras para que por ellas pueda ser sabio para salvación. Había una instrucción desde pequeño que le marcó el corazón a Timoteo.
Y que dice, fíjate lo que dice el texto, dice, para que sea sabio para salvación. O sea, la idea es que toda esa instrucción que recibió la madre, lo llevó a Timoteo a tal lugar que cuando escuchó probablemente de Pablo en el primer viaje el Evangelio, fue la gota que derramó el vaso, digamos. O, viste, se juntaron los cables, tic, y se hizo la luz. ¿Entendí? Entonces, fue esa lo que le hizo la madre, ¿no? La instrucción. Pero bueno, ahí Pablo está hablando del valor de la escritura, del valor de la enseñanza, de que fue la escritura lo que te hizo sabio para la salvación. Pero por otro lado, viste, no, había dualidad, no estaba circuncidado. Y esto era un problema. Y entonces, como Pablo iba a ir a las iglesias, a las ciudades, iba a entrar primero al lugar de los judíos, a la sinagoga, era un problema que Timoteo no estuviese circuncidado, porque no podía entrar en la sinagoga. Entonces, ¿qué hacemos? Circuncidar a Timoteo. Ahora, ¿vos creés que Pablo lo fue a correr a Timoteo? Timoteo, mirá para allá. Y lo cortó. No fue así. Un muchacho de 20 años tiene que estar dispuesto a esto, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. En ese momento sí, justamente, en ese momento fue como un gran, se podía decir, ¿no? Como un gran debate, digamos, entre sí y no, si él iba a entrar a predicar, tenía que obviamente estar circuncidado, pero si no me equivoco, si mal no recuerdo la cita, creo que en el capítulo 15, versículo 20, creo que Pablo estaba, si no me equivoco, estaba, creo que era, no sé si era no era como condiciones que él ponía, pero si no hacía la diferencia entre los gentiles y los judíos, sí. Porque los judíos querían judaizar a los gentiles. Claro. Entonces Pablo le decía a los gentiles de qué se podían, mejor dicho, se podían abstener. Sí. De sacrificar lo que no debían hacer, digamos, sí. Que entre ellos estaba la opción de no circuncidarse. Claro. Por eso, entonces no era necesario que se circuncidara. Pero Pablo lo circuncida. Y entonces, ¿qué quedamos? Claro, es que más que nada fue como testimonio justamente para poder llegar a donde realmente el propósito que quizás ellos querían o tenían. Claro. Eso era como un requisito, pero no como decía recién yo, sino como un requisito con el que, no sé si me hicieron entender, el propósito con el que ellos querían cumplir, debían cumplir. Ese era uno de los requisitos para que ellos... Claro, la pregunta sería, ¿por qué era necesario que se circuncidara Timoteo? Si no era necesario para la salvación. Claro, no para la salvación, sino para testificar, testimonio. No, dice, Pablo dice que a todos se hizo por ganar claro. Personas para Cristo. ¿Sí? Y bueno, lo hizo Timoteo también. Claro. Porque el judío no tiene que escuchar. Era sí. judío no circuncidado. Ahora, ¿cómo chequeaban eso? Mejor ni pensarlo, pero bueno, dejémoslo por ahí. A no mentir, por lo menos. Versículo, creo que el 3, que justamente por ser simplemente padre también griego, entendés como que siempre daba... Claro, claro, porque su padre era griego. Pero entonces claro, entonces esa era como una forma de dar testimonio. Claro. Claro, pero te das cuenta que es lo que lo movilizaba a él, ¿no? El amor. Pero eso paga un precio, ¿no? Porque una cosa es circuncidar un bebé de 8 días, otra cosa un muchacho de 20 años. También veíamos, justamente con dos compañeros, veíamos de hecho cuando estudiamos nosotros el mes pasado, veíamos qué ejemplo se le podía haber puesto ahí y decíamos irreversible también. Era una manera de poder marcarlo. Y un ejemplo que vamos a entender es una puerta sin picaporte, sin manija. Claro. Que quiere decir tal cual. Que no tenés de dónde agarrarlo. Entonces, a nosotros nos encantó el capítulo. Sí. Después Pablo, en los Filipenses lo pasamos. Decía, no tengo a ninguno que se interese tanto por vosotros como Timoteo, decía, ¿no? Claro, vos pensás ahí, si tenía Epafrodito, que yo diga Filipo, ¿por qué no mandas a Epafrodito y que Epafrodito se encargue?
Porque no había otro como Timoteo. No había otro que pensara como Pablo, como Timoteo, y no había otro que se interese tanto como se interesaba Timoteo. Y acá él lo iba demostrando. Y yo decía, este muchacho era especial. Ahora, pensando en otra cosa, lo que hablábamos al principio. Y se quiso Pablo que fuese con él. Entonces, imagínate la escena esa. Timoteo lo había visto a Pablo apedreado. Entonces, Pablo le dijo, yo quiero que vos vengas conmigo al viaje misionero. Y Timoteo, ¿qué tenía que decir? Sí, quiero, ¿no? Entonces te das cuenta, no era un muchacho que ignoraba hacia dónde iba. Era una persona que era muy consciente hacia dónde se estaba metiendo. Claro. Tenía el mismo sentir, como, a ver, mirá que vas a ser apedreado. Y bueno, vamos. Y perezco que perezca, diría Esther. Si perezco que perezca, ¿no? Diría Esther. Y llega un punto en la vida que hay esas decisiones para tomar. Termino el párrafo. Dice, pasar por la ciudad, entregaban las ordenanzas, o sea, las cartas, a los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Eso iban haciendo que ciudad por ciudad, ya Timoteo parte del grupo. Y fíjate el resultado. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Confirmadas en la fe. Ese era el condimento especial para que las iglesias aumenten en número. Eran iglesias firmes en la fe. Y esa es la tarea que tenemos nosotros como iglesia. Afirmando nuestra fe, que es el cuerpo de doctrina, que es la vida cristiana que tenemos. Y el Señor va a hacer una obra por medio nuestro para que, si Dios quiere, y haga su obra añadiendo más gente a la iglesia. Terminamos. Después vemos cómo seguimos con los demás. Gracias, Padre, por la palabra, por Timoteo, por Pablo, por Lucas, el testimonio que nos dejó, y por el Espíritu Santo, Señor, la palabra que ha inspirado, Señor. Gracias por mis hermanos. Bendice el regreso a casa. En nombre de Jesús. Amén.